Bueno, tenemos hoy para ver el capítulo 4, si no me equivoco, de la transformación del dinero en capital, ¿sí? Este es uno de los capítulos más interesantes porque justamente van a ya introducirnos en lo que es la especificidad, ¿sí?, del modo capitalista de producción por el cual el capital efectivamente se transforma en capital, ¿sí? Fíjense entonces, decimos, bueno, en el encuentro anterior, ¿se acuerdan? Habíamos visto una relación del dinero con las mercancías, en el capítulo 3, que se llama el dinero o la circulación de mercancías, y la analizamos a través de la fórmula que Marx denomina que representa la circulación mercantil simple, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un proceso por el cual circulaban mercancías que se cambian por dinero para luego ese dinero obtener nuevas mercancías, ¿sí? Entonces, en ese proceso de circulación veíamos cómo, por un lado, hay un metabolismo social, decía Marx, o sea, un cambio de un producto por otro, en el sentido propio de que esos productos son el resultado de trabajos privados autónomos. Cada productor produce en su propio lugar, de manera privada, autónoma, lleva al mercado su mercancía y la intercambia por dinero, y con el dinero compra luego otra mercancía. Entonces, en ese metabolismo de cambio de una mercancía por otra, el dinero jugaba el papel de intermediario, ¿se acuerdan? Entonces, vimos igualmente las distintas funciones del dinero, al menos yo hice una especie de pantallazo, pero nos detuvimos particularmente en la función del dinero como un medio de circulación, ¿sí? En la fórmula que dijimos que es del intercambio mercantil simple. Bueno, habíamos visto también cómo se descomponía cada uno de los momentos, ¿sí? Un primer momento donde, si me ubico del lado del portador de la mercancía, va al mercado, la vende a cambio de recibir dinero. O sea, este primer momento era un momento donde había una venta, y un segundo momento donde había una compra, que de todos modos son momentos que se pueden leer también al revés. La persona que está vendiendo su mercancía en algún momento, si no, o la produjo, o en algún momento tuvo que comprar lo necesario para producirla. Entonces, toda venta está precedida de una compra, y toda compra para obtener dinero está precedida también de una venta. O sea, son dos momentos que son relativos a cómo nos ubiquemos, ¿sí? Y de todos modos, en ese proceso de intercambio, ¿se acuerdan que Marx trata siempre de explicar de que ser comprador o ser vendedor es algo completamente fortuito, ¿sí? No hay una figura estable de ser solo comprador o ser solo vendedor. Es lo que sucede a menudo, donde todos nosotros compramos, pero también muchas veces vendemos, ¿sí? Ya sea que vendamos productos o que, como hace el común de los trabajadores, y vamos a ver hoy, venden su fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, en este esquema entonces lo importante es ver que este proceso lo que hace es cambiar una mercancía por otra, ¿sí?
donde el dinero hace de medio de circulación. Bueno, ¿qué es lo que nos va a interesar entonces? Para analizar cómo del dinero se va a llegar al capital, ¿sí? Si ustedes ven en el primer apartado del capítulo 4, esta fórmula se transforma en otra fórmula, ¿sí? Donde en realidad comenzamos por dinero, mercancía y dinero, ¿sí? O sea, se presenta como una fórmula contraria a la del intercambio mercantil simple. Marx esta fórmula la va a denominar la fórmula general del capital, ¿sí? O sea, vamos a poner acá, es la fórmula, perdón, es la fórmula general del capital. Bueno, en el mismo desarrollo de su exposición, él primero muestra los puntos en común de las dos formas, ¿sí? A simple vista, ¿qué tienen en común las dos formas? Hay tres momentos, sí. Los dos factores, Los extremos o los componentes, sí, muy bien, son los mismos. En los dos hay mercancías y en los dos hay dinero, ¿sí? Los momentos también, el momento de la compra y de la venta o su contraparte, también están presentes. O sea, a simple vista, los componentes y los momentos son los mismos, ¿sí? Lo que se va a mostrar diferente, y es acá donde empieza a cobrar sentido la explicación de cómo el dinero se va a transformar en capital, es, por un lado, el sentido, ¿sí? El sentido de las dos fórmulas. En la primera dijimos que lo que se mueven son mercancías, ¿sí? Una mercancía se mueve y cambia de forma porque se vende por dinero y el dinero compra otra mercancía. O sea, lo que se mueven son mercancías. Y el objetivo de la Fórmula 1 de la fórmula del intercambio mercantil simple es la obtención de un valor de uso. O sea, yo llevo al mercado una cosa que para mí no es útil, la cambio por dinero y con el dinero obtengo algo que sí me es útil, ¿sí? Comprar para vender y luego de la venta obtengo el dinero con el cual compro lo que necesito, ¿sí? Entonces acá lo que se intercambian son no valores de uso por valores de uso, ¿sí? Y donde el dinero juega simplemente un papel de intermediario, es el que me posibilita a mí y en realidad, bueno, me va a facilitar, cuando dijimos que ya el dinero cumple ese papel de, además de ser una mercancía, ser ese equivalente general ante el cual todas las mercancías pueden ser, no solamente pueden representar su valor en él, sino que pueden ser a su vez adquiridas por dinero, ¿sí? Si yo tengo efectivamente el dinero en mano, bajo la forma que sea, puedo adquirir mercancías, ¿sí? Bueno, entonces, acá el dinero actúa como un medio para facilitar el cambio de un no valor de uso por otro valor de uso, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda de esto? ¿No? Bueno, entonces, este proceso tiene su contracara, en realidad, en una fórmula donde ya los extremos son otros, ya no hay más extremos de mercancías, sino se invierte la fórmula, y acá en realidad lo que se intercambian, fíjense, es dinero por mercancía para obtener dinero. Ya no es el interés o el objetivo de esta fórmula, muestra que el objetivo ya no es entregar un no valor de uso para obtener un valor de uso, sino que acá lo que importa es entregar dinero a cambio de una mercancía para obtener más dinero, ¿sí? Entonces, la fórmula del capital ya tiene algo distinto a la fórmula de intercambio mercantil simple, por el hecho de que en la fórmula del capital lo que entra en juego es dinero para obtener más dinero.
y donde la mercancía es un ahora intermediario. Como lo era el dinero en la forma de intercambio mercantil simple, ese lugar ahora lo ocupa la mercancía. Compro para luego vender y obtener más dinero, ¿sí? Marx dice, bueno, en esta fórmula, entonces, lo que nos interesa es el intercambio de valores de uso, en el sentido de que dejo un no valor de uso para obtener otro valor de uso, mientras que aquí lo que interesa es el valor. Yo tengo valor en el dinero, compro mercancía para obtener valor, ¿sí? Desde ya que el valor dijimos que no se puede representar en el valor mismo, sino que necesita justamente representarse en mercancías, y no en cualquier mercancía, sino en aquella que por sus atributos físicos y sociales termina ocupando el papel de equivalente general o de dinero, ¿sí? Por eso es que en esta fórmula el dinero ocupa este lugar de ser el portador del valor cuando yo quiero cambiar valor por valor, ¿sí? Cambio valor por valor a través de mercancías, ¿sí? Entonces acá lo que importa es el valor de uso y acá lo que importa es el valor, ¿sí? Bueno, entonces esta fórmula de dinero, mercancía, dinero es la fórmula general del capital y tiene al dinero como el punto de partida, dice Marx. O sea, el origen o el inicio del capital es el dinero, ¿sí? Si yo hubiera hecho al revés y le hubiera preguntado, bueno, ¿qué es el capital? Seguramente me hubieran dicho plata, dinero, oro, ¿sí? Porque es la forma en que se presenta, ¿sí? Por lo general el capital bajo la forma de un dinero que compra cosas para luego obtener dinero, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad lo que se busca es obtener más dinero que el originalmente adelantado, ¿sí? Bueno, en los cursos de la economía política burguesa oficial, acá hay estudiantes, ¿no? De económica, sí. ¿Algunos hay? Sí. Bueno, ¿cómo lo definen el capital? ¿Qué es el capital? Cuando se habla de capital, principalmente se hace énfasis en el capital físico. Sí. El capital productivo. Sí. Aquellos bienes que permiten producir otros bienes. Muy bien. Bienes, cosas físicas, como por ejemplo las maquinarias, las herramientas, a veces las materias primas que se van a utilizar, los insumos, ¿sí? O sea, se da cuenta del aspecto físico, ¿sí? Pero no de la relación social que está dentro de ese esquema de producción en el cual va a haber un dinero que se adelanta comprando mercancías para luego obtener más dinero, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo durante sí. Hoy en día el camino del capital ya toma otras formas, digamos, que también ahí existe el capital intangible o el nuevo capital, por ejemplo. El capital siempre se basa, digamos, tiene que tener como factor común el dinero. Y, claro. Por ejemplo, hoy en día uno puede comprar, supongo el ejemplo de Facebook, uno puede comprar dinero virtual y hoy en día ese dinero virtual también está pasando a ser parte del capital. Pero es otro tipo, ya es una nueva forma de capital, digamos. Capital financiero. También dentro del capital financiero, como hablar también de opciones, derivados, todo lo que se sí. que también son capitales intangibles. Sí. Hasta cierto punto, digamos. Bien, por eso, hasta cierto punto, eso está presente en la idea de que el capital, por un lado sí tiene una materialidad, ¿sí? Pero sobre todo lo vamos a analizar de la forma más pura del capital, dejando de lado si es tangible o intangible, sino desde el punto de vista del significado histórico-social que tiene, ¿sí? En el sentido de que aparece bajo la forma dinero para luego convertirse en dinero, como representante a su vez de valor, ¿sí? Vamos a ver que este dinero tiene, o sea,
dentro de sí, y como todo dinero lo es un representante de valor, de trabajo humano, abstracto incorporado en determinados productos que luego, al ser intercambiados por otros y se representan en el dinero, van a estar también ese tiempo de trabajo dentro del dinero, ¿sí? Entonces, el dinero es el origen de esta relación social de producción y lo que va a tratar de ir demostrando Marx es que para que este proceso se lleve adelante interviene una figura que es la del capitalista, ¿sí? Van a ver que les habla de que por primera vez aparece la figura del empresario siendo el portador, por un lado, del dinero y el que toma la decisión, por eso habla de un aspecto subjetivo. En este proceso hay una decisión de utilizar el dinero para comprar mercancías y luego obtener dinero, ¿sí? Entonces hay una decisión consciente de que el proceso se desarrolle de esta manera y esa decisión la tiene el dueño del dinero, que es el empresario o el capitalista. Bueno, en el segundo apartado Marx va a decir que esta fórmula tiene una contradicción, ¿sí? Habla de la contradicción de la fórmula general. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? El objetivo es desarrollar entonces un esquema por el cual el capitalista adelanta dinero, compra cosas para obtener más dinero, ¿sí? Todo este proceso, en primer lugar, transcurre en la circulación misma de las mercancías, ¿sí? Por eso que cuando dijimos que el dinero es el punto de partida, es el dinero que está en la circulación, en el intercambio, ¿sí? Es el dinero que está en el intercambio, se compra para luego vender. O sea, estamos en primer lugar en una esfera del intercambio, ¿sí? Acá estamos en la esfera de la circulación o del intercambio. En la esfera de la circulación e intercambio vimos cómo rige una ley por el cual las cosas, o las mercancías en realidad, se intercambian de acuerdo a una equivalencia de valor. ¿Se acuerdan? Cuando dábamos el ejemplo de las 20 varas del lienzo, igual a una chaqueta, lo habíamos utilizado también para demostrar que en esa relación mercantil la igualdad me representaba una igualdad de valor, ¿sí? Que lo medíamos, ¿se acuerda? En el tiempo de trabajo socialmente necesario para obtener las 20 horas de lienzo y la chaqueta. Supongamos que ambas se obtienen en 10 horas de trabajo, ¿sí? O sea, el intercambio de productos implica una ley que establece que se intercambian equivalentes de tiempo de trabajo humano contenido en cada una de esas mercancías, ¿sí? Entonces, si estamos en un proceso de intercambio de dinero que compra mercancías y luego se venden para obtener de nuevo dinero, estamos en un proceso por el cual la cantidad de valor que se va intercambiando es la misma, ¿sí? Si acá estamos hablando de un dinero de 100 pesos, compran mercancías por 100 pesos para obtener 100 pesos, ¿sí? Todo ese proceso transcurre a través de un intercambio de iguales cantidades de valor, ¿sí? Porque justamente rigen las leyes del intercambio por el cual toda mercancía se intercambia por otra de acuerdo a un equivalente en valor, independientemente de lo que ya vimos de las proporciones, ¿no? Porque las proporciones de 20 varas, una chaqueta, están dadas justamente por la cantidad de tiempo, de trabajo y de valor que tiene incorporado
cada unidad de ellas, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, en este proceso, aparentemente, o sea, en primer lugar, cumpliéndose las leyes del intercambio mercantil simple, lo que se intercambian son iguales magnitudes de valor. No obstante, dijimos que el capitalista lo que hace es utilizar su dinero para, a través de la compra de mercancías, obtener más dinero al final del proceso, ¿sí? Ahora, si se rige por las leyes del intercambio, no logra que ese dinero, al finalizar la compra y la venta de la mercancía, produzca más dinero, ¿sí? Entonces, bueno, Marx va a dar un ejemplo para rebatir lo que estaba presente en la economía política burguesa y sobre todo una concepción más bien del mercantilismo, por el cual el dinero en sí mismo crea más dinero, ¿sí? Y se le asocia a la idea de que en ese proceso de compra-venta siempre va a haber un vendedor que a su producto le va a adicionar más valor del que tiene o un precio mayor al que costó obtenerlo, y de esa manera se va a apropiar de una parte de valor adicional, ¿sí? Entonces él da el ejemplo donde dice, a ver, lo voy a anotar acá, dice, el vendedor A, ¿sí?, le vende vino por un valor de 40 pesos a B, ¿sí? Y A compra trigo por un valor de 50, ¿sí? Entonces, vende su producto, el vino a B, a 40 pesos, y luego A va y compra trigo por 50, ¿sí? En esta venta del vino a B, lo que está haciendo es a ver, esperen, ¿está bien el valor? Sí, perdón, sí, hay que poner un margen de 10, perdón. Vende más de lo que... Aquí. Entonces, vende por un valor de 50B y compra por 40. Bueno, entonces, en esa venta de 50B y en la compra del trigo por 40, lo que está haciendo es adicionarle un margen, en este caso de 10 pesos, o se queda ahí. Que en realidad, claro, cuando él vende por 50, para comprarlo por 40, en esta economía hay vino por 50 y trigo por 40. Pero fíjense que él vende a 50 y compra a 40, entonces está teniendo una diferencia a favor de 10, ¿sí? Pero son dos productos diferentes, no tendría que ser el mismo producto para poder hacer esa comparación. No necesariamente, no. Acá la idea es la siguiente. En toda esa economía hay un valor total de 90, ¿sí? Bueno, entonces, él vendiendo el vino a 50 y comprando el trigo a 40, se queda con una diferencia a favor de 10, ¿sí?, pesos en este caso. Lo que sería lógico de suponer es que después cuando venda el trigo lo va a vender a 50. Exacto, claro. Ahí estaría la diferencia. Sí, porque en realidad él, cuando venda el trigo a 50, ¿sí?, en realidad él
que ya vendió a 50 y se quedó con 40 de trigo, ¿sí? Bueno, ahí quedó con 10 a favor. Ahora, cuando él venda... Pero esos 10 son la utilidad anterior, no la utilidad de trigo, eso es lo que quiere. Claro, sí, él ya lo obtuvo de antes. Claro, cuando vende nuevamente el trigo para quedar con una parte que va a agregar el valor. En realidad lo que va a suceder es lo siguiente. En esta economía hay 90. Cuando él venda, el trigo cuando él en realidad venda, le van a cobrar ahora, o sea, el otro vendedor va a tratar también de quedarse con un margen de 10, ¿sí? Entonces, el ejemplo viene a que el total de la riqueza es de 90, ¿sí? Y lo que se está haciendo es redistribuirla, pero o sea, ya sea que él ahora se queda con 10 a favor, ¿sí? Y cuando él le toque volver a hacer el proceso, en este caso si él vuelve a comprar, otro le va a tratar de cobrar también un margen de 10, y entonces esto que él ganó en la otra próxima ronda lo va a perder. El total de la riqueza va a ser siempre 90, 50 en vino o trigo en 40, o se puede dar vuelta. El vino se puede vender a 40 y el trigo a 50, ¿sí? Lo que se trata es de que entre estos compradores y vendedores, cada vez que uno le aplica un margen al producto, lo que está haciendo es sacarle una parte del valor al otro, pero inmediatamente cuando va a comprar, el otro vendedor le va a hacer lo mismo. Entonces se trata de un juego donde lo que se hace es redistribuir lo que ya existe, que son los 90, ¿sí? En valor. Pero durante todo ese proceso no se crea un valor nuevo, siempre se trata del mismo total de 90. Lo que se hace es ir redistribuyendo entre cada uno de los participantes. Pero en este caso el vendedor de trigo ganaría más que el que vende el vino. Porque si el vendedor de vino gana 10 pesos, Sí. estaría ganando un 20% de rentabilidad. En cambio, si el de trigo le saca 10 pesos, estaría ganando aproximadamente un 25% de rentabilidad. Sí. Menos que los dos sean 50 pesos, ahí sí sería un 20% para cada uno. Sí, pero en realidad lo que va a haber es un promedio, ¿sí? Lo que se va a establecer también es un promedio de lo que va a ir ganando cada uno, ¿sí? Ahora, es un proceso por el cual la repetición permanente de esta idea de que voy al intercambio y le agrego un margen que se va a constituir ya como un promedio, ¿sí? De todos los que intervienen, lo que yo gano en promedio lo pierdo cada vez que compro. Entonces, lo que se está haciendo es una distribución de un valor ya existente previo, como dijimos, que las cosas llegan al momento del intercambio con un valor dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para obtenerlas. Llegan al intercambio con ese valor. Lo que se hace en el intercambio es una redistribución, en el caso de que se vayan aplicando estos márgenes, ¿sí? Ahora, durante el mismo proceso de compra-venta, nos está agregando un valor nuevo, demuestra Marx. Lo que se está haciendo es simplemente redistribuir un valor ya existente previo al intercambio, ¿sí? Nadie está ganando más en ese caso. Lo que gana uno en un momento, inmediatamente va a comprar y lo pierde, se lo entrega a otro. Lo que se hace es una distribución. Lo que pasa también es que la mercancía llega al mercado ya con la utilidad, digamos, agregada. Entonces, uno usa el dinero, compra la mercancía y el que tiene que volver a fabricarla no necesariamente necesita los 50 para producirla, sino necesita 40. Y se queda con esa diferencia. O sea, lo que se distribuye sería la utilidad porque la mercancía ya llega con la utilidad puesta en el precio, digamos. Sí, es un poco más complejo, pero sí, la mercancía llega en su precio, ya tiene todo incluido. Claro. Eso está bien. Eso es lo que se distribuye, supongo. La mercancía llega con todo su valor y adentro de todo su valor tiene incluido la ganancia. La ganancia se va a terminar de establecer en el propio proceso de intercambio, ¿sí? De todos modos, acá estamos en un análisis más abstracto todavía de cómo es el proceso de nivelación de las ganancias y distribución de las ganancias entre los distintos capitales,
porque estamos en un momento donde hay un solo capital, no hay competencia en el libro 1, ni tampoco en el libro 2, hay solamente una relación entre el capital y el trabajo y un proceso de intercambio en el cual, como dijimos, los productos ya llegan con su valor al intercambio y en ese intercambio mercantil simple, simplemente lo que se hace es cambiar un producto por otro, ¿sí? En equivalentes de valor. Se respeta incluso la idea de que la mercancía se intercambia su valor y por ende valores y precios son iguales, ¿sí? Digo todo esto porque para llegar a ese momento, incluso de la idea de nivelación de tasas de ganancia y demás, es un proceso que no lo estamos analizando y Marx no lo está analizando todavía. Estamos en formas más puras. Simplemente saber que la mercancía llega con valor al intercambio y que en el intercambio se intercambian equivalentes de valor. Si un vendedor le agrega, ¿sí?, y lo vende por encima de su valor o de su precio, lo que está haciendo es quitarle valor a la mercancía o al dinero del otro comprador. Pero no obstante, cuando él vaya a comprar le va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, durante todo ese proceso lo que hay es distribución de valor ya existente. No hay creación de valor, porque no se olviden de lo que estamos tratando es de develar cómo el capital logra, a través de la compra de mercancías, transformarse en más capital, o el dinero transformarse en más dinero. ¿Sí? Bueno. Entonces, dijimos que en el intercambio mismo, Marx llega a decir incluso, dice, bueno, la clase capitalista no puede, dice, lucrar colectivamente a costa de sí misma, ¿sí? No puede haber un lucro entendido ya como una clase que trata de obtener a través de adelanto de su dinero más dinero, no puede lucrar colectivamente entre sí. No puede, la diferencia de valor no puede venir de que yo le vendo más caro a otro capitalista, ¿sí? Porque ese otro capitalista me lo va a volver a cobrar a mí. Luego, entonces, no puede lucrar la clase capitalista de la propia clase capitalista, ¿sí? Esa diferencia de valor no puede venir del intercambio del comercio. Entonces, Marx dice, bueno, se va a preguntar si esa diferencia de valor o de plusvalor puede surgir de otro lado que no sea la circulación, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer es decir, bueno, en realidad el proceso comienza en la circulación, ¿sí? Empieza en la circulación de mercancías. Por eso comienza a través del dinero mismo, que se encuentra una vez que uno vendió algo en el mercado, ¿sí? Ahora, si bien comienza en ese proceso, no obstante no puede surgir el mismo proceso. Tiene que surgir por fuera de la esfera o del momento del intercambio, ¿sí? Entonces, juega con un proceso que es contradictorio. Se origina el intercambio, pero no puede surgir del intercambio, ¿sí? Entonces, bueno, dice, la clave es que el capitalista logre, cuando está en el mercado y compra mercancías, encontrar alguna mercancía que cuando la compra y la consume, pueda obtener de ella, al finalizar su consumo, más valor del que ella vale, ¿sí? O sea, estamos en el intercambio. Compro mercancía para obtener más dinero. Tiene que haber alguna mercancía en el mercado que cuando yo la compre y la consuma, al finalizar su consumo, obtenga más valor del que previamente tuve que adelantar, ¿sí? Y va a encontrar efectivamente una mercancía que cumple con esos requisitos, de que cuando yo la consumo, crea valor e incluso más valor del que yo tengo que adelantar para comprarla. Esa mercancía, todos ustedes saben, es la fuerza de trabajo, ¿sí? Y acá me parece importante destacar efectivamente qué es la fuerza de trabajo, ¿sí? Porque esta categoría fue también un aporte de Marx a la economía política al distinguir
trabajo, ¿sí?, de fuerza de trabajo, que es lo que confundió en gran medida también los análisis de Smith y Ricardo al momento de poder develar no solo qué es el dinero, sino sobre todo cómo es que surge el plusvalor, ¿sí? Entonces, en fuerza de trabajo, Marx va a destacar por un lado que se trata de un atributo que poseen todas las personas en cuanto a una capacidad, ¿no?, física, mental, de poder tener una destreza físico-mental para lograr algún objetivo, ¿sí?, entendido como el trabajo, o sea, el trabajo entendido como un objetivo orientado a un fin. Si mi objetivo es armar esta mesa, ¿sí?, o sea, mi finalidad es armar la mesa, voy a utilizar todas mis destrezas físico-mentales para utilizar la madera, la cola de pegar, el martillo, mi herramienta, clavos y demás, el barniz, todos esos instrumentos y medios de trabajo los voy a utilizar para lograr un fin. Para lograr ese fin tengo que aplicar un trabajo. ¿Está bien? Bueno, esa capacidad la poseen todas las personas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que diferencia esa capacidad que hace que se transforme en una fuerza de trabajo que el capitalista puede ir y comprarla en el mercado? ¿Sí? Porque fíjense ustedes que el capitalista no está comprando a la persona, como podría ser el sistema esclavista, donde el amo compra al esclavo y le pertenece al igual que le pertenece el martillo, la madera o los clavos, ¿sí? En este caso ya no compra la persona, sino que compra esa fuerza de trabajo que tiene la persona. Bueno, acá hay un proceso histórico que hace que la fuerza de trabajo se transforma en mercancía, ¿sí? La fuerza de trabajo va a ser mercancía. Y por ende, como toda mercancía, va a tener un valor de uso y valor. ¿Cuál es el proceso histórico? Perdón. Valor. ¿Cuál es el proceso histórico que le da lugar? Origen. Bueno, tiene que darse una situación por la cual estas personas, estos trabajadores, tienen que procurarse su supervivencia, su subsistencia, a través de ofrecer esta capacidad de trabajo o su fuerza de trabajo en un mercado a cambio de un dinero, ¿sí?, o de una remuneración, que puede ser en dinero, puede ser en especie, pero tiene que darse esta situación donde la persona se va a ofrecer su capacidad de trabajo en el mercado, como así también se ofrecen madera, clavos, cola, etcétera, ¿sí?, para hacer la mesa. Entonces, para que eso se dé, tiene que ser una persona que está desprovista, a su vez, dice Marx, de las herramientas de trabajo, de la madera, de la cola, ¿sí?, que no tiene medios de producción, no tiene materias primas en su poder, no es poseedor de nada, tampoco es poseedor de la tierra, del suelo o del galpón donde se fabrican las mesas, sino solamente posee su fuerza de trabajo, está desprovisto, está despojado. Marx dice tiene que darse una condición de doble libertad, en el sentido de que es libre porque no es poseedor de nada, y por otro lado tiene que tener una libertad para efectivamente disponer de su fuerza de trabajo. Condición histórica que no la tiene el esclavo, porque acuérdense que es propiedad, dijimos, como tampoco la tiene el siervo en el sistema feudal, porque estaba sometido a esas relaciones de servidumbre en relación al rey y al señor, ¿sí? Entonces, el trabajador, al ser despojado de esas relaciones de servidumbre o de esclavitud,
ya puede disponer de su fuerza de trabajo para ofrecerla como mercancía. ¿Sí? Bueno, entonces, esa fuerza de trabajo ofrecida como mercancía es un elemento histórico que hace a que el capital pueda empezar efectivamente a cumplir con su objetivo, que es adelantar dinero, comprar una mercancía que al consumirla le permita obtener al final del proceso más dinero. ¿Sí? La fórmula del capital va a ser D M D', donde D' es mayor a D. ¿Sí? ¿Cómo opera ese proceso? Bueno, por un lado hay que ver a la fuerza de trabajo como esta mercancía que dijimos, que como toda mercancía tiene un valor de uso, y su valor de uso es la utilización misma de la fuerza de trabajo, o sea, poner al trabajador a producir. El capitalista compra la fuerza y la consume como cualquier mercancía. La forma de consumirla es ponerte a trabajar. ¿Sí? Y a su vez va a pagar un valor por esa mercancía. En este caso, el valor de la fuerza de trabajo se va a establecer como el valor de cualquier otra mercancía, acorde al tiempo de trabajo socialmente necesario para poder producirla. ¿Y cómo se produce la fuerza de trabajo? Paula decía en el primer encuentro que era básicamente mantener esa fuerza de trabajo viva. Sí. Que sería garantizar que la persona que genera la fuerza de trabajo tenga comida, bueno, sus necesidades muy básicas satisfechas, como descanso, Bien. Entonces, acá hay que reproducir esa fuerza tratando de que la persona todos los días esté en condiciones de volver a trabajar. ¿Sí? El consumo de esa fuerza de trabajo es un consumo permanente. Todos los días se consume durante la jornada laboral la fuerza de trabajo, que se la contrató por determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que calcular el valor de todo aquello que se necesita para que la fuerza de trabajo pueda volver todos los días a trabajar. Obviamente que la fuerza de trabajo es una mercancía, pero que está en posesión del propio trabajador. Entonces, lo que vuelve al trabajo todos los días es la persona. ¿Sí? No obstante, cuando entra a trabajar, lo que le importa al capitalista es que esa fuerza de trabajo se ponga en movimiento. ¿Sí? Por eso va a haber todo un sistema incluso dentro de las fábricas y los lugares de trabajo de vigilancia, de capataces, de supervisores que efectivamente garanticen de que el trabajador esté cumpliendo la función que le fue asignada. ¿Sí? Porque si el trabajador entra y no hace nada, no está poniendo en funcionamiento esa fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, decíamos que esa fuerza de trabajo tiene que volver todos los días a trabajar y eso tiene un costo, que como decía la compañía, tiene el costo del alimento, el costo de la vestimenta, el costo del transporte. ¿Sí? Y todos esos costos en realidad están representados por cosas, por mercancías que se compran también en el mercado y que llevaron un tiempo de trabajo socialmente necesario para obtenerlas. ¿Sí? Entonces, el valor de la fuerza de trabajo equivale a todo el valor que representan las mercancías que permiten que la fuerza de trabajo se reproduzca todos los días. ¿Sí? Marx va a hablar incluso de que, bueno, ese valor de la fuerza de trabajo va a depender de un componente histórico-moral. ¿Sí? Que Paula creo que también algo habló de eso, o al menos mencionó, de que no estamos hablando estrictamente de, o sea, el valor de la fuerza de trabajo por un lado sí tiene un límite, hay un límite, menos de eso ya implica que el trabajador puede estar nutriéndose mal, puede estar expuesto si no se lo alimenta y se lo viste bien a enfermedades y que le pueden provocar la muerte, ¿sí? O problemas de salud que afecten a que todos los días vuelva a trabajar. Entonces hay un mínimo
Y también hay un componente histórico-moral, que quiere decir que esas necesidades que tiene la fuerza de trabajo para reproducirse no son las mismas a lo largo de la historia, porque la propia sociedad y el propio capitalismo va creando nuevas necesidades, ¿sí?, que hacen que se incorporen nuevas mercancías a lo que sería la canasta que permite la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, históricamente van cambiando las necesidades, lo cual afecta el valor de la fuerza de trabajo, y también hay un cambio histórico-moral en el sentido de si la fuerza de trabajo se organiza a través de sus propias organizaciones sindicales y políticas, y puede lograr efectivamente elevar el valor de su fuerza de trabajo, elevar los salarios y por ende valer más y ofrecerse más cara en el mercado, ¿sí? Entonces, esos componentes hacen que el valor de la fuerza de trabajo tenga un mínimo y tenga luego un componente aleatorio, variable, histórico-moral, que hace que esté permanentemente en disputa ese valor de la fuerza de trabajo con el capitalista, ¿sí?, o el conjunto de los capitalistas, de acuerdo incluso también en la tradición del país y la tradición misma que haya desarrollado la clase trabajadora a lo largo de su historia, ¿sí? Argentina, hoy que se está discutiendo en esta especie de mini Davos el sentido de todos esos empresarios de hasta qué punto van a invertir en el país, uno de los principales puntos de conflicto que tienen es hasta qué punto el gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a lograr bajar el costo salarial. Y bajar el costo salarial implica confrontar con la clase trabajadora y con sus propios sindicatos, ¿sí?, más allá del rol que están jugando hoy los sindicatos, que es hacer nada cuando hay inflación, despidos, etc. Pero hay un problema histórico, moral, en el sentido de que la clase trabajadora argentina y sus organizaciones sindicales durante más de un siglo han representado una barrera relativa, como toda barrera en el capitalismo, a el afán de bajar y reducir las condiciones laborales, bajar el salario, etc. Entonces, bueno, eso es lo que está en disputa y es lo que pone en dudas que efectivamente los capitalistas decidan invertir y que se concrete el anuncio de la lluvia de inversión, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos que como toda mercancía tiene un valor y tiene un valor de uso. El hecho de usar esa mercancía y valorizarla en el proceso de producción es lo que permite, a través del consumo y la puesta en producción de la fuerza de trabajo, al final de la jornada o al final del proceso de trabajo, obtener una suma de dinero superior a la adelantada por el capitalista, ¿sí? Bueno, Marx, ya en el capítulo siguiente, en el capítulo del proceso de producción, el proceso de trabajo y el proceso de valorización, ya va a explicar cómo efectivamente logra el capitalista hacer que esta fuerza de trabajo, durante el mismo proceso laboral, cree más valor del que vale, ¿sí? Ahora, igual voy a terminar de explicar eso para cerrar la idea. Quiero ver si no me quedó algo en el medio. Dentro del valor de la fuerza de trabajo, también hay que considerar que se trata de un grupo familiar, porque esta fuerza de trabajo, su reproducción no es solo la reproducción del trabajador para que, como dijimos, vuelva a trabajar, sino también la reproducción de sus sustitutos. O sea, los hijos de los trabajadores también son tenidos en cuenta al momento
de calcular el valor de la fuerza de trabajo, porque esa familia obrera tiene que reproducirse y asegurar que los sustitutos puedan sustituir efectivamente al padre o a la madre que estén en el proceso laboral una vez que ellos se retiran del mismo, ¿sí? Entonces, no es solo la reproducción de un individuo, sino entra en juego también la reproducción del grupo familiar. Y algo muy importante. Este proceso de intercambio de dinero por mercancía, dijimos que, como todo proceso de intercambio, las mercancías se pagan por su valor, ¿sí? La mercancía fuerza de trabajo también se va a pagar por su valor. Entonces, en ese proceso de compra de la mercancía, cuando el capitalista contrata al trabajador, se da un proceso de igualdad, ¿sí? En el sentido de que él está pagando por esa mercancía lo que vale. No hay ningún engaño al momento de contratar al trabajador o de comprar esa fuerza de trabajo, ¿sí? Porque al igual que cualquier otra mercancía, el capitalista está pagando lo que vale. Y esto es algo muy importante para conocer lo específico del sistema capitalista. Si uno veía, bueno, el sistema esclavista estaba a las claras que era un sistema basado justamente en la explotación a partir directamente de la compra total de la persona para someterla a la voluntad del amo. En el sistema feudal ya fuimos viendo cómo había una relación de servidumbre, de obligación de trabajar o de entregar una parte de la producción al señor feudal de todos aquellos que estaban en sus dominios, ¿sí? En el capitalismo aparece una figura de igualdad, ¿sí? Y de libertad al momento de que vos decidís vender tu fuerza de trabajo, como también hay una igualdad en el sentido de que se paga lo que vale. Entonces el capitalista te está pagando lo que vale tu fuerza de trabajo, independientemente de si uno está conforme o no con el salario, ¿sí? Desde ya que el trabajador siempre va a querer ganar más, pero a los fines de lo que está vendiendo, que es una mercancía más, se está cumpliendo una igualdad en ese proceso de intercambio, ¿sí? Entonces, en el proceso de intercambio, el capital cumple con sus propias leyes, que es la de la igualdad jurídica, ¿sí? Nadie puede demandar a un capitalista porque no le está pagando su fuerza de trabajo. A lo sumo uno puede protestar, y por eso hay sindicatos y organizaciones políticas que pelean por justamente elevar ese valor de la fuerza de trabajo histórico-moral. Pero no hay nada de injusto, ¿sí? O de desigual en el proceso de intercambio cuando se compra la fuerza de trabajo. Hasta acá cumple con todas las reglas, y ese dinero que compra mercancías, y entre ellas la fuerza de trabajo, logra finalmente obtener más dinero. Si uno lo ve desde el punto de vista del intercambio, no hay ninguna desigualdad ni ningún acto ilícito, ¿sí? La diferencia entonces la encuentra en lograr que en el mercado aparezca esa fuerza de trabajo, y por eso termina el capítulo 4 diciendo que dice: el otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista, ¿sí? Una vez que compró materias primas, insumos y sobre todo la fuerza de trabajo. El poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero. El uno significativamente sonríe con ínfulas y avanza impetuoso. El otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo curtan. ¿Sí? Así termina ese capítulo 4, en el cual se da esta relación en el intercambio de compra de la fuerza de trabajo, y finalmente esa fuerza de trabajo va a ser puesta en consumo y por ende a producir en el proceso ya de producción, ¿sí? Por eso no quería saltearme esta parte para entender que hasta ahora todo el proceso transcurre en el intercambio, ¿sí? En el capítulo 4. Entonces,
La contradicción general que decíamos que tiene esta fórmula es que si se trata justamente de un proceso donde yo cambio dinero por cosas para obtener más dinero, pero en el intercambio no se logra crear más dinero, más valor, hay una contradicción en esta fórmula, ¿sí? Y por eso decíamos que comienza el proceso en el intercambio y comienza en el dinero, pero no obstante no se hace más dinero por el hecho del intercambio, ¿sí? Entonces la posibilidad de valorizar ese dinero no surge del intercambio, sino que surge por fuera del intercambio y es en el proceso de producción o de trabajo donde se va a lograr crear más valor y volver al intercambio para obtener un dinero prima, ¿sí? Bueno, acá, hasta acá, ¿alguna opinión, alguna duda, alguna idea? Sí. Sí. Que dice que justamente la centralidad, digamos, del capitalismo es que considera el trabajo una mercancía cuando en realidad no lo es. O sea, él dice que es una ficción que el trabajo sea mercancía. No sé qué opinan ustedes. Pues vos decís que es mercancía. No el trabajo. El trabajo no es mercancía. No es lo mismo. No, pero digo, es lo mismo. Capaz que me expreso más. Eric Paul dice Sí. que es ficción considerar la fuerza de trabajo una mercancía. Sí. Bueno. Se puede vender. Lo que pasa es que el hecho compra y se vende en el mercado. Claro. O sea, será mercancía o no, pero es lo que busca. Claro, o sea, pero el sistema capitalista se basa en esa ficción, que es mentira, digamos. No es algo vendible. La propia capacidad de producir no se vende, o sea, es indisociable del hombre. O sea, Bueno, justamente es lo que diferencia el sistema capitalista, está buena la idea de este autor, justamente lo que logra el sistema capitalista es separar a la persona de su fuerza de trabajo. por eso se dirige más al trabajo. Claro, y por eso te digo, no está vendiendo su trabajo, está vendiendo su capacidad de trabajo y el capitalista la contrata por un tiempo determinado. Vos fíjate que hasta qué punto está separado, que eso entra en contradicción con el tiempo de trabajo que la vende. Si el capitalista te compra tu fuerza de trabajo por 24 horas, se anula la idea de que existe una fuerza de trabajo, porque lo que está haciendo es comprarte completamente a la persona misma, ¿sí? Entonces, hay un límite en el tiempo de trabajo que te compra porque el capitalista solamente quiere de vos tu fuerza de trabajo, no quiere tu persona, no es como el sistema esclavista. ¿Sí? Por eso cuando termina la jornada laboral, por más que el capitalista trata de alargarla lo más que pueda, después no se va a hacer cargo de tu comida, ni de tu transporte directamente, ni de tu vivienda. Él te contrata por tanto tiempo, después vos tenés que arreglártelas. ¿Sí? Bueno, ese es un sistema que se constituye históricamente y se va a diferenciar de los otros sistemas previos, ¿sí? Pero justamente porque logra esta relación histórica de libertad. O sea, soy libre porque no poseo nada, pero también soy libre porque tengo la posibilidad de ofrecer esa capacidad por determinada cantidad de horas para que otro la compre y la use. Y no es una ficción, es una realidad. El sistema capitalista emplea la fuerza social de la humanidad o el trabajo de la humanidad bajo esa relación. No hay una producción, todo lo que nosotros consumimos, o prácticamente todo, excepto el trabajo doméstico, que lo hacemos, si lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Si contratamos a una persona, es una relación también asalariada, pero por fuera de eso, prácticamente todo lo que nosotros consumimos está hecho a través de un trabajo social bajo una relación capitalista de producción, o sea, bajo millones de personas en todo el mundo que venden su fuerza de trabajo, ¿sí? Y el capitalista
de cada país y de cada rama de la producción la compra y la usa. Bueno, el capitalista sí compra la fuerza de trabajo, como compra la tierra, como compra las máquinas, sí, él compra. Y como cualquier otra mercancía, paga lo que vale. Y por el uso de esa fuerza de trabajo, paga su valor. La diferencia está en que en el uso de esa fuerza de trabajo, y es lo que destruye la teoría de los tres factores que vos decís, es que logra en el consumo de esa mercancía particular, la fuerza de trabajo, obtener al final del proceso más valor del cual él adelantó. Entonces, esa existencia de un valor adicional o de un plusvalor surge justamente por un proceso histórico por el cual el trabajo de las personas se puede transformar en mercancía. Y que se transforma en mercancía quiere decir que yo ahora, si soy el capitalista, la puedo encontrar en el mercado, la pongo a producir en mi fábrica todo el tiempo suficiente para que cree más valor del que yo la pagué, o sea que el valor que cree supere el salario. De esa manera se va a crear un valor adicional que el capitalista lo va a obtener a partir de ese proceso de producción mismo, ya no en el mercado. Luego en el mercado lo va a tener que revalidar y ahí va a entrar en juego la ley del valor, si el capitalista utilizó, en realidad si gastó tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía, ¿sí? Ahora, sí, hay un pago por un servicio prestado, ahora, porque la persona misma va a trabajar en calidad de obrero y en calidad de una persona que hizo un contrato y tiene que desarrollar determinada tarea. Ahora, ¿por qué es una mercancía? A su vez, justamente porque lo ves también por el otro lado, el resultado de su trabajo no le pertenece. La mesa que él hizo ya no le pertenece al trabajador y sin embargo fue su trabajo el que creó la mesa. Además depende de la cantidad de demanda, digamos, de trabajo que hay en el mercado, porque si hay mucha gente ofreciendo su fuerza de trabajo, el precio de la mercancía de trabajo disminuye a cuando hay escasez, digamos, de mano de obra que sube. Se manifiesta, la relación se manifiesta como mercancías, son atribuibles, digamos, todas las cualidades como mercancías. Sí. Porque opera la oferta y la demanda también. Claro, sí, opera también oferta y demanda como en todo producto que va al mercado, sí. Pero lo importante es ver que justamente el capitalismo genera en la mercancía fuerza de trabajo una situación inédita en la historia por el cual el trabajo, como decimos, se va a transformar en una cosa que se compra, que se consume, pero con la particularidad de ser una cosa que al consumirla crea más valor. Porque lo que se trata es de adelantar un dinero para obtener más dinero. No nos olvidemos que no es una producción orientada a producir cosas útiles para satisfacer las necesidades de la humanidad. El capital produce cosas porque necesita, al final del proceso, llevarse más dinero del que adelantó. Y como demuestra Marx, eso no se puede lograr a través del intercambio, porque a lo sumo lo que se obtiene es una redistribución que hoy ganás y mañana la perdés, pero no se creó más valor o más dinero en ese proceso. Entonces, solo lo puede hacer si logra encontrar en el mercado fuerza de trabajo. Ya no va a encontrar en el mercado esclavos,
ya no va a encontrar en el mercado siervos, como en el sistema feudal, ¿se entiende? Ahí hay un cambio histórico por el cual lo que antes aparecía a la luz del día de cómo se obtenía ese excedente económico o ese plusvalor, ya ahora no se lo ve, porque a la simple luz del día, donde todo se compra y se vende, se están intercambiando iguales. Vos tu trabajo, en este caso la fuerza de trabajo, la vendés por lo que vale. A lo sumo vos podés decir que te la están pagando menos, ¿sí? Pero nadie está cometiendo un ilícito ahí. El ilícito está oculto, está dentro del proceso de producción, donde es un ámbito privado, ya no social, como vimos, y donde el capitalista hace uso de su derecho a consumir lo que compró, porque él compró la fuerza de trabajo, entonces tiene el derecho a usarla, y nadie le puede decir a él, si él firmó un contrato por 10 horas, bueno, el capitalista obviamente después lo puede no cumplir, y vamos a ver que hay formas legales y muchas veces no legales, pero por la misma fuerza social de que se impone y te hace trabajar más horas para seguir sacándote más plusvalor, ¿sí? Pero acá lo que tiene que quedar claro es que el sistema capitalista lo que tiene es una particularidad histórica que no lo tienen los otros sistemas, que es transformar a esa capacidad de trabajo en mercancía, y a partir de ello puede, una vez que te compró tu fuerza de trabajo, al ponerla a producir, sacar el valor de uso que tiene esa mercancía. Sí, la utilidad que tiene el valor, la fuerza de trabajo, es que además de cuando la pongo a trabajar produce algo, una mercancía que luego la voy a vender, en realidad la utilidad que tiene para el capitalista es que crea más valor. O sea, la utilidad de contratar tu fuerza de trabajo es que crea más valor. Más valor del que vale. No crea valor, pero crea más valor del que vale. Entonces, el objetivo está cumplido, porque no se olviden que el interés es cambiar valor a través de dinero por mercancías para obtener más valor o dinero. Bueno, solo lo puede lograr de esa manera. En los otros sistemas estaba a la luz del día que había esclavitud o que había servidumbre. Acá a la luz del día no parece haber explotación. Está velada la explotación del capitalista. Sí. Una pregunta. Toda fuerza de trabajo necesariamente crea un valor, ¿no? Sí. Por ejemplo, digo, en el ámbito del Estado, en el ámbito estatal, con los trabajadores que son contratados por el Estado, que brindan servicios y no producen un valor, digamos, de mercancía, para que luego... ¿Cómo es eso? Bueno, ahí Paula algo comentó cuando tuvo la pregunta del tema de los servicios. En realidad, la ley del valor de Marx está, por un lado, construida en un momento del capitalismo donde el trabajo de servicios no tenía un peso muy desarrollado, ¿sí? Predominaba el trabajo industrial y el trabajo agrícola y el trabajo que se ve representado en cosas materiales, ¿sí? Ahora bien, no necesariamente entonces que el trabajo de uno no se vea materializado en una cosa concreta, material, no quiere decir que no implique un gasto de fuerza de trabajo, ¿sí? De hecho, incluso el reconocimiento al docente o al trabajador de servicios o al empleado público a través del pago de un salario, hay un reconocimiento de que se está comprando una mercancía que es la fuerza de trabajo. Ahora, después hay toda una discusión que no está resuelta, porque el capitalismo cambió y ha desarrollado en todos los países, incluso los menos desarrollados como el nuestro, el sector de servicios ha adquirido un peso superior al sector industrial o de la construcción o la misma agricultura, o sea, mayor. Entonces la idea del valor opera o no opera. Para nosotros sí sigue operando, pero hay que verla ya en lo específico que tienen esas labores, ¿sí? En las cuales se compra fuerza de trabajo, todos los que trabajan en los servicios van a recibir un salario y también su trabajo es parte de la producción de riquezas, aunque no sean materialmente visibles, ¿sí? Si uno ve todo el trabajo del docente o el trabajo de la administración pública,
cumplen una función social, sin dudas. O sea, no son ñoquis, como dice el gobierno nacional o provincial, no hay ñoquis. Son todos trabajadores que cumplen un determinado rol dentro de una determinada división social del trabajo. ¿Sí? Ahora, bien, ¿en qué medida ese trabajo es parte de un proceso de producción de plusvalor? Bueno, ahí es todo un tema que más bien hay algunos indicios para pensarlo y es un área donde hay que avanzar también en la investigación porque, bueno, o sea, lo que estamos nosotros hablando son todos trabajos que son parte de un proceso global social que generan plusvalor. El capital lo que hace es comprar fuerza de trabajo, medios de producción para generar más valor, para generar plusvalor, ¿sí? Ahora, dentro de ese proceso donde los capitalistas reorganizan su economía, ¿qué rol cumple el trabajo estatal? A mi modo de ver, es parte también de facilitar la obtención de plusvalor. O sea, también tiene que ver, más para lo menos también pensando, yo como trabajador municipal muchas veces uno piensa en la cuestión de cuál es el rol de uno como trabajador municipal en la sociedad. La cuestión también para mí es también el mantenimiento de la fuerza de trabajo, porque por ejemplo, no sé, desde el trabajador que tiene que tramitarse la jubilación, el tema de la vivienda, de la casa, recolección, o sea, sin recolección genera enfermedades, no sé, son varias cosas que cumplen parte de la función. Para mí, en cierto sentido, la administración pública plantea el mantenimiento de la fuerza de trabajo, pero, qué sé yo, después es una discusión también mucho más específica, porque como que se retroalimenta, porque al mismo tiempo se crean nuevos trabajadores, los trabajadores tienen también necesidades y, ¿cómo se llama? Se crea todo un sistema de que es lo que nosotros vivimos ahora como la sociedad. No, pero más que nada para pensarlo por ahí que efectivamente, o sea, digo por si se crea valor o no, sí, efectivamente se crea valor, por ahí pensando en términos, no sé, qué sé yo, de Bourdieu, que decía el capital simbólico, es decir, la docencia, la jubilación, o no sé, lo público, puede ser que produzca ese capital simbólico, ese capital... sí, bueno, sí, todos los que hablan de distintos tipos de capitales, bueno, en la última revista que está acá para los que quieran llevarla, de 10 de izquierda, uno de los artículos tratan el tema del capital tecnológico, por ejemplo, también referido a en qué medida ese capital puede o no aportar no solamente una generación de valor, de ganancias y una posibilidad de que eso modifique la estructura productiva. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de capital hablamos de una relación social de producción, ¿sí? Después el término capital muchas veces se lo utiliza para, como decíamos, hacer referencia al dinero, no porque no existan capitales invertidos en el comercio, capitales invertidos en la bolsa, que la persona que se formó tenga un capital intelectual. Ahora, a los fines de la especificidad del concepto, capital hace referencia a toda relación por la cual históricamente se puede obtener a través de la compra-venta de mercancías un valor adicional al adelantado, ¿sí? Capital está relacionado con toda relación que permita al final del proceso de compra-venta de mercancías, y por ende hay un proceso de producción de por medio, obtener más valor o plusvalor, ¿sí? Por eso que la discusión de los empleos públicos, la docencia misma o los servicios son distintos ámbitos. De todos modos, servicios de transporte de lo que puede ser la docencia o la administración pública, pero muchas veces se los tomó desde el ángulo de ver si eran ámbitos de generación de plusvalor o no, ¿sí? Bueno, si uno después lo ve desde el punto de vista de todo lo que ha sido la privatización
o lo que vamos a ver el viernes con la audiencia pública, donde van a meter un tarifazo de más del 200% y donde no quieren dar a conocer el gobierno nacional ni provincial. Acá no tenemos ni siquiera derecho a audiencia pública porque Morales no lo ha habilitado ni lo ha solicitado. No se puede conocer cuál es el costo siquiera de efectivo de producción del gas en boca de pozo. Entonces, un servicio que es público, fíjense cómo se ha transformado en un gran negocio capitalista, ¿sí? En la cual está metido directamente el Estado para formar los precios e incluso para ocultar los verdaderos costos de producción y justificar ese aumento desorbitante de la tarifa que vamos a pagar en el gas. Entonces hay actividades que son servicios públicos transformados en mercancías y que son altamente rentables. Bueno, la educación privada en la provincia o en el país es una actividad que se ha transformado en un gran negocio lucrativo. Entonces, bueno, el capital también va absorbiendo esferas que antes tal vez estaban dentro del ámbito público y no estaban sometidas a un proceso de ganancia, de valorización, y sin embargo el capital las va absorbiendo y el Estado facilita esos procesos. Sí. Que me pagaba a través de una fundación. ¿Por qué? Porque era más barato, nuestra fuerza de trabajo era más barato a través de la fundación que nos pagaba lo mismo. Bueno, en realidad todos los casos donde el capitalista logra pagar sueldos muy por debajo de lo que deberían ser, o sea, si hay un salario mínimo, un valor hora y te lo pagan por debajo, como es el ejemplo que vos das, son casos donde el empleador se abusa, hay una superexplotación y él logra así sacar una rentabilidad mayor. Otra cosa es la discusión de si o sea, el Estado lo que está haciendo ahí es ahorrarse sueldo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el problema de la ganancia o del plusvalor en el sistema capitalista no surge estrictamente por pagar menos de lo que debería ser. Te pueden estar pagando lo que debería ser, por eso digo, si se cumpliese el contrato y te pagaran las 8 horas, así todo, te estarían sacando plusvalor, ¿sí? Por eso, la idea de un salario justo, que sería el que corresponde por convenio y demás, es una idea que desde el punto de vista del intercambio, como cualquier mercancía, no hay ningún ilícito ahí. Ahora, si a uno le están pagando menos, desde ya tiene derecho a ir a la justicia, y justamente como hay una idea de justicia y de injusticia, vas a tener derecho a reclamar. Ahora, ponerle que te lo reconocen y que te lo pagan, no obstante eso, el sistema está basado en que ese trabajo no pago, ese robo de trabajo, ese plusvalor, bueno, es el resultado que no se ve a simple vista en el contrato laboral cuando lo firmo y en el momento de venta de la fuerza de trabajo, sino en el momento donde te pongo a producir. Van a encontrar en el capítulo 5 ejemplos numéricos, donde el cual muestra cómo durante el proceso de trabajo la fuerza de trabajo, si tiene un valor de 6 horas para obtener como tiempo de obtener todo lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo, pero firmó un contrato laboral de 10 horas, ¿sí? Hay 4 horas que el trabajador las trabaja, genera valor por un equivalente de 4 horas, pero no las percibe él, sino que quedan en manos del empleador. Esa diferencia, en este ejemplo, pasa a ser el plusvalor generado y que queda en manos del capitalista. Entonces, bueno. Pero están también las dos caras, digamos, porque muchas veces el trabajador hace convenios privados, digamos, con empresas. Se me tocó ver los empleados de una empresa que, por ejemplo, deberían ganar por convenio, van a ser redondeando un número 20.000, pero ellos hacían
persona separada y tenía que pasar la manutención al hijo. Entonces no era lo mismo que le descuenten de 20.000, supóngase 6.000 pesos, a que de 8.000 le descuenten 2.300. Sí. El resto lo negociaban con el empleador que le paguen el negro, listo. Y bueno, y salían ganando los dos, salían ganando tanto el empleador como el empleado. Sí. Yo creo que muchas veces de parte del empleado también como... Claro, o sea, en la realidad hay múltiples e infinitos casos de negociación de la venta de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y hay las situaciones particulares, como la que vos comentás, que ocurren. Ahora, el problema no está en la venta de la fuerza de trabajo, insisto. Vos incluso podés venderla por encima, por debajo, hacer el acuerdo que mejor te resulte cuando vos vendés tu fuerza de trabajo. El tema no está ahí, sino está en la producción. Está en que durante ese proceso laboral, durante una parte del proceso laboral, el trabajador en 6 horas de trabajo generó el equivalente a lo que él vale, ¿sí? Ahora, si el proceso de trabajo el capitalista lo cerrara en la hora 6, ¿sí?, estaría logrando obtener un valor equivalente al valor del salario, ¿sí? Entonces estaría haciendo un intercambio, él adelanta las 6 horas que le paga en concepto de salarios para obtener al final 6 horas. Entonces está haciendo un intercambio de nuevo de equivalentes. Él lo que necesita es que al final del proceso se quede con más horas de valor a su favor, o más valor a su favor. Por ende, él lo que hace es no detener el proceso en la hora 6, sino hacerlo continuar. Entonces que tu jornada, por ejemplo, sea de 10 horas. Al seguir trabajando, creando valor, se van logrando no solamente cubrir el salario, sino generar un valor extra o plusvalor. Ese plusvalor es el que va a quedar en manos del capitalista, ¿sí? Entonces, el secreto está en encontrar en el mercado esa fuerza de trabajo, comprarla y al ponerla en funcionamiento, consumir ese valor de uso que es la utilidad que le da, es que crea más valor. O sea, que en realidad crea valor. Y yo la pongo a producir para crear más valor del que vale. No tiene sentido detener el proceso en la hora 6. Volvería a estar en el mismo esquema. Compró fuerza de trabajo que la pagó 6 horas, la hizo trabajar por el equivalente 6 horas y sale con el mismo monto de dinero. Entonces no, tiene que hacerlo trabajar más tiempo. Bueno, esta fórmula de hacerlo trabajar más tiempo de lo que vale es la fórmula del plusvalor absoluto, ¿sí? Que se trabaja tratando de prolongar la jornada laboral lo más que se pueda, ¿sí? Una vez que están las 6 horas, cada minuto adicional es un minuto de trabajo no pago. Bueno, el plusvalor absoluto consiste en tratar de expandirlo todo lo que pueda. Luego hay un límite, como dijimos, físico, que la persona llega un momento donde se duerme, se cansa, y también, bueno, va a haber una respuesta, porque todo el tiempo que él vende la fuerza de trabajo es tiempo que él no dispone para sí mismo. Entonces tiene que tener un tiempo para el ocio o un tiempo para el descanso, y eso es lo que valió a lo largo de la historia del capitalismo luchas durísimas con muertos, mártires en todo el mundo para reducir la jornada laboral. No nos olvidemos que el capitalismo empezó con jornadas laborales de 20 horas o más. Entonces, bueno, con trabajo infantil, insalubre, etcétera, todo eso se puede ir reduciendo en parte por las batallas que se dieron y también en parte porque el capitalismo mismo trajo innovaciones tecnológicas que fueron de algún modo reduciendo la jornada laboral, aunque al día de hoy se siga trabajando 8, 9, 10 horas o más en la mayoría de los trabajos en todo el mundo, ¿sí? Entonces hay una cuestión que es la idea de hacer este uso de la fuerza de trabajo durante la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Bueno, esa es la idea del proceso de plusvalor absoluto. Yo con esto, no sé, terminaría. Les sugiero, en el capítulo 5 yo vi lo esencial al mostrar este cambio de cantidad de valor
consumir la fuerza de trabajo, van a encontrar ahí toda una primera parte donde, sobre todo, Marx trata de hacer un contraste entre lo que es el trabajo en general, ¿sí? En distintos momentos de la historia, los requisitos que hacen a un proceso laboral, incluido también el uso del trabajo, como decíamos, orientado a un fin, y luego los aspectos específicos ya cuando aparece la fuerza de trabajo y se la compra como cualquier otra mercancía y se la pone a producir, ¿sí? Yo más bien me concentré en lo específico. Lo general son las primeras páginas del capítulo, se los dejo a ustedes, cualquier duda consultan. Ahí es interesante la relación que hace también con el tema de la tierra, ¿sí? Y cómo la tierra juega un papel en el proceso mismo de trabajo y en cuanto a la misma relación entre el trabajo humano y la naturaleza, ¿sí? En el sentido de cómo, para pensar distintos problemas que se dan en la medida luego que esa relación se transforma en una relación mercantil y donde la tierra es puesta a producir para obtener mercancías, ¿sí? Bueno, sí, eso. ¿Alguna duda de todo esto? ¿No? Bueno, sí. ¿Cuál sería, digamos, en función de este esqueleto, digamos, lógico, la idea de cómo funciona el sistema capitalista, la propuesta política del marxismo, digamos, frente a este andamiaje, digamos? O sea, ¿propone alguna alternativa, algún modo de que se resuelva de otra manera de lo que sería la fórmula más específica del capital? Bueno, en primer lugar, el descubrimiento de Marx sobre la forma en que la sociedad capitalista produce el plusvalor, ¿sí? Que es una fórmula que justamente demuestra que se basa en apropiarse de una parte de la jornada de trabajo no paga, o sea, en este ejemplo las 4 horas, ya pone al desnudo de que se trata de un modo de producción que genera plusvalor en base al no pago o al robo del trabajo ajeno, ¿sí? De manera mucho más sutil y bajo mecanismos diferentes a lo que se daba en la sociedad esclavista o en la servidumbre, pero ya de por sí ese descubrimiento sienta las bases científicas para pensar lo que vos decís, una teoría política revolucionaria en el sentido de cambiar completamente esa relación de producción, o sea, pensar una relación de producción basada en la igualdad y no en la desigualdad o en el robo del trabajo ajeno. O sea, para poder pensar un modo de producción donde no existe el robo del trabajo ajeno, Marx previamente tuvo que demostrar que efectivamente el capitalismo funcionaba de esta manera, ¿sí? Desde ya que luego hay un avance también en el sentido mismo de lo que aporta el capitalismo, ¿sí? Al desarrollo de la humanidad, en el sentido de que no solamente se puede pensar en una sociedad donde se termine con el robo del trabajo ajeno, y entonces que el proceso de producción sea un proceso de producción efectivamente de iguales y libre, como lo es en el intercambio, ¿sí? Que eso se ve no solo por abolir esa relación de producción basada en el robo del trabajo ajeno, sino que una vez que se libera esa relación, se puede efectivamente aprovechar en el sentido de que la humanidad misma pueda disponer de ese excedente, porque ese excedente tiene un tamaño suficiente como para que todos puedan vivir mejor, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el propio sistema capitalista genera un desarrollo tal de las capacidades productivas, de las máquinas, de los conocimientos, de las formas de trabajo, de las técnicas, que es netamente e infinitamente superior a la servidumbre y ni hablar al esclavismo,
que permiten entonces que el hombre aumente considerablemente el excedente de producción. Entonces, sobre esa base de abundancia, se puede pensar que la transformación de esas relaciones de producción en relaciones libres pueden contar con una base material para que sea justamente la abundancia la que va a reordenar esa relación de producción libre. Si no, hay un peligro que vos digas, bueno, cambiamos esto, que se termine el robo de trabajo ajeno, pero si vos no tenés una base técnica que te permite un excedente donde todos vivan mejor, necesariamente se va a volver a retroceder en la historia, en el sentido de que va a volver a surgir una sociedad de una minoría que vive a costa de una mayoría, ¿sí? O sea, la historia de la humanidad fue cambiando en modos de producción donde una mayoría es explotada por una minoría. Por eso se pasó del esclavismo a la servidumbre y de la servidumbre al capitalismo. La posibilidad de ir a una sociedad donde la mayoría tenga condiciones de igualdad materiales es posible porque el capitalismo ha desarrollado las capacidades tecnológicas y la posibilidad de contar con abundancia suficiente como para que todos puedan, no solamente trabajar, sino incluso todos trabajar menos y tener un nivel de vida, cada vez mejor. Argentina es un país con un nivel tecnológico bajo en relación a grandes potencias. Hay nichos donde es bastante productivo y es justamente en el plano de los alimentos donde tiene una diferencia superlativa. Bueno, eso es producto del capitalismo, pues Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tiene una población de cerca de 40 millones. Bueno, esa diferencia, ¿quién la generó? Los capitalistas. Ahora, eso no significa que todos tengan alimentos, sino al revés. Hay problemas de cada vez mayor pobreza, desigualdad en los ingresos, un montón de carencias desde la falta de empleo, salarios acordes a lo que cuesta vivir, falta de vivienda, etc. Bueno, pero sin embargo hay capacidad productiva de que si se eliminaría esa relación de producción basada en la propiedad privada y en la capacidad de explotar al obrero, y esas tierras y esa producción de alimentos se pusiese en función de la necesidad social, imagínate lo mejor que se podría vivir, e incluso la cantidad de trabajo que se podría generar, y aprovechar esa técnica para bajar incluso la jornada laboral. Porque si esto sigue subiendo no es por falta de técnica, porque estamos ya en el siglo XXI, sino porque es el afán capitalista de producir para obtener ganancias y no para alimentar a la población. ¿Sí? Pero sí, es muy importante la pregunta que hiciste, porque justamente en el plano del origen de la plusvalía es donde se encuentran los fundamentos de por qué el sistema capitalista merece ser derribado, y es donde, bueno, muchos, el libro de Mandel, que Paula también lo citaba, creo, cuenta de que el aporte que hace Marx en el Capital es darle un sustento científico a una teoría de la revolución socialista, ¿sí? O sea, nosotros somos socialistas no por una cuestión moral o por un imperativo de que no nos gusta el capitalismo porque lo juzgamos moralmente porque se basa en el robo del trabajo ajeno, sino que desde ya estamos en contra de todo sistema basado en la desigualdad y en la explotación y en la opresión de una minoría social sobre una mayoría, pero lo hacemos en vista de que lo que queremos lograr es algo que se puede hacer, no es una cuestión utópica, ¿sí? Hay condiciones históricos, materiales y sociales para lograrlo. Si no, no dedicaríamos nuestra vida a la militancia revolucionaria, porque no tendría sentido, sería una pérdida de tiempo, ¿sí? Pero bueno, esas son condiciones que el propio capitalismo ha creado, tanto en el plano técnico como en el plano social, de crear a la clase trabajadora, que es la que puede cambiar el rumbo de la historia. Como así la cambiaron los burgueses, haciendo su revolución en su momento, la clase trabajadora también está llamada a hacerlo a lo largo de la historia, y de hecho lo ha hecho y ha mostrado en los países donde se tomó el poder y se colectivizaron los principales medios de producción avances en las condiciones de vida de las masas trabajadoras, campesinas, impensables, incluso siendo países no del primer mundo, de los más desarrollados. Imagínense, bueno,
la potencialidad que tendría en el caso de que se dé en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, etc. ¿Sí? Bueno, no sé si les parece, podemos hacer un encuentro más donde veamos la parte del plusvalor relativo.